Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que todos los días tienen la oportunidad de poder participar de este estudio de la Palabra de Dios que realizamos por la gracia de Dios para poder compartir este Evangelio de salvación. El plan de salvación en base al nuevo pacto, una salvación completa en Cristo Jesús, con el título o nombre de justificación por la fe en Cristo Jesús. Es el último mensaje de misericordia que da esperanza al cristianismo y también al mundo entero. Es el precioso y grandioso mensaje que será predicado en este mundo con el poder del Espíritu Santo que iluminará toda la tierra en fuerte pregón, para que la predicación del Evangelio sea completada y la venida de Cristo sea inminente. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 332 de esta serie, El justo vivirá por la fe. ¿Cómo el creyente puede empezar una vida cristiana verdadera, genuina, real, de ser justos, tener la justicia de Cristo en nuestra vida para vivir por fe? ¿Cómo tener esa salvación del cual el apóstol Pablo nos habla en el libro de Filipenses? Allí encontramos en el capítulo 2 de Filipenses, nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, el verso 12 y 13. El verdadero cristiano necesita tener la salvación para ocuparse en esa salvación solamente, al cual Jesús dijo en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Concentrar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra preparación, todo a dedicarnos a esa salvación, vivir esa salvación, experimentar esa salvación y llevar esa salvación al mundo entero, a todos los que no tienen la salvación. Y la salvación no solamente es creer que algún día Cristo vendrá y nos salvará, no. La salvación comienza con la vida cristiana, comienza con el bautismo del Espíritu y el nuevo nacimiento del Espíritu y del agua, que es la verdadera conversión, o también se denomina la justificación por la fe en Cristo Jesús, o también es recibir al testigo fiel de Apocalipsis 3, 14 al 18, que dice: yo te aconsejo que de mí compres. El testigo fiel que es Cristo, Cristo nos quiere dar oro afinado en fuego, que es el amor y la fe. Quiere darnos su carácter de amor y la fe de Jesús, no nuestra fe. Y luego dice: vestiduras blancas, que es la vida de Cristo. Recibir por fe y gracia la vida de Cristo en la conversión en el nuevo nacimiento. Y tercero, Cristo, si le aceptamos, ofrece colirio, solucionar, sanarnos de nuestra sabiduría terrenal humana, que siempre se equivoca y siempre se olvida y no puede comprender la palabra de Dios. La solución es recibir la mente de Cristo en el nuevo nacimiento, tener la sabiduría celestial, la sabiduría de arriba del cielo, para que ahora el nuevo creyente pueda poner su afecto en las cosas de arriba, para que su mente pueda
ocuparse y dirigirle en las cosas eternas, en la vida espiritual, ya no en las cosas de la tierra, porque la mente carnal, la mente humana, ha nacido programado para ocuparse en las cosas terrenales. Y Dios en el plan de salvación quiere cambiar esa vida, pero al ser humano carnal con mente terrenal o carnal no se le puede enseñar de que cambie y ahora se ocupe en las cosas de Dios. No es así. La mente terrenal, la vida carnal, dice, debe morir. Debemos renunciar, entregar al Señor nuestra vida pecaminosa con todas sus cargas, la carga del yo, la carga del egoísmo y la carga de las actividades de esta vida, de los afanes de este siglo, entregarlo a Cristo, para que Cristo pueda subyugarlo y para que Cristo pueda ahora crear una nueva vida en el verdadero creyente, hacerle nacer de nuevo por el Espíritu Santo a una vida nueva. Ese es el mensaje verdadero de salvación. Ese creyente nace con la fe de Jesús, con la mente de Cristo, con un corazón de carne, escrito con la ley de Dios. Ahora sí, la vida cristiana puede ser plena, real. Una vida cristiana de paz, de reposo, de gozo, y llena de buenas obras, las obras de Dios en el creyente. Una vida de victoria sobre el pecado, para que no se levante el pecado en el creyente, ya no tenga gusto por el pecado, gusto por el mundo, ya no. Eso es lo que el plan de salvación está ya determinado. Ya no es una promesa, Cristo ya lo realizó, ya lo selló con su vida y su muerte, y ahora en el cielo intercede para que el verdadero creyente reciba esa salvación. La salvación es impartido cada día, es como el alimento, es como el pan, el maná. Todos los días necesitamos a Cristo, hacer una entrega, renovar esa entrega y recibir la vida de Cristo, la salvación. La salvación es una persona, pero no persona humana, no es el pastor, no es la iglesia. Muchos aceptan la iglesia, aceptan al pastor, al líder, aceptan la Biblia, aceptan la ley de Dios y se ocupan en cumplir, en obedecer. Están en el camino equivocado. Es aceptar al dueño de la ley, es aceptar al Espíritu Santo que inspiró la Biblia, es aceptar al amor verdadero. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. No hay que quedarse con la letra de la Biblia, con la ley de Dios como los adventistas se quedaron hasta el día de hoy. Su Dios es la ley escrita de los 10 mandamientos, pero no quieren aceptar a Cristo, el dador, la ley original, el amor verdadero. El mundo cristiano está igual que en el tiempo de los judíos. Los judíos se aferraban a la ley, a las ceremonias, a los cultos, pero no aceptaron a Jesús, rechazaron, resistieron a Jesús y lo crucificaron. Hoy también el mundo religioso no quiere aceptar a Cristo. La salvación es renunciar a nuestra vida, aceptar la vida de Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Ahora sí, Cristo puede garantizar esa vida nueva de salvación, para no volver a la vida antigua de pecado. La garantía está en Cristo. No es solamente creer en un Cristo, en un Dios que está en el cielo, sino recibirlo por fe, creer que vive en nosotros y comenzar a hacer su voluntad, no nuestra voluntad, a hablar sus palabras que ponga en nosotros,
a hacer las obras de Dios, no las obras que el hombre puede hacer. Porque las obras que el hombre hace está contaminado de egoísmo. Ese es el gran estudio que estamos realizando en este tiempo. Pero para poder empezar así una vida cristiana, hemos estudiado las condiciones, 12 condiciones, 12 pasos sencillos, que esos 12 pasos un verdadero creyente lo puede experimentar hasta en una hora, dice, o en un día, otros en 2, otros en meses, otros en años. Y hay creyentes que están 5, 10, 20, 30, 50 años y no han llegado a la conversión, no han llegado al nuevo nacimiento, no han nacido vestidos con la justicia de Cristo. Cristo no puede darnos el vestido de su justicia si no nacemos a vida nueva. Así como un niño, si un bebé no nace, no le pueden poner un vestido nuevo. Si no existe el bebé, el niño, ¿cómo le pueden vestir? Entonces, igual en la vida espiritual acontece lo mismo. Cristo no puede dar su justicia, no puede vestirlo al hombre viejo, al hombre carnal, al hombre pecaminoso. No lo puede, sino Cristo, para vestirlo primero, necesita que el creyente acepte, renuncie todo, dice San Lucas 14:33. Si quieres ser mi discípulo, mi hijo, dice, quieres seguirme, quieres la vida cristiana, quieres la salvación, quieres todo, está bien. Renuncia a todo lo que tienes. ¿Y qué cosa uno tiene? Uno tiene su vida carnal, su corazón, su mente, y tiene también todas sus posiciones, sus ganancias, sus bienes. Todo eso hay que renunciar, decir, Señor, eso ya no quiero, porque eso me lleva al pecado. Te entrego, entregarlo a Cristo. Y Cristo ahora va a dar solución a nuestra vida carnal. Nosotros no podemos dominarnos, no podemos frenarnos, no podemos controlarnos, no podemos solucionar nuestra vida ni con educación, ni con psicología, ni con recompensa, ni con castigo. Castigo funciona por un tiempo. Educación humana funciona hasta cierto punto. El hombre carnal puede aprender a ser buena persona, a hablar buenas palabras, respetar, pero llega la crisis, llega la angustia, llega el momento más difícil, crítico de la vida, el hombre ya no puede controlarse. Se desata la ira, la cólera, el rencor, explosiona y todo se echó a perder. Los hogares se echan a perder. Las iglesias, los creyentes en las iglesias se echan a perder porque hay pleitos, hay incomprensión, hay rivalidades. Entonces necesita cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida. 12 condiciones, 12 requisitos. Vamos a solamente enumerar porque ya hemos estudiado. Estamos en el estudio 332 para los que recientemente ingresan. La primera condición requisito es llamamiento. El segundo es conocer la palabra de Dios, las leyes de Dios. Tercero es la fe verdadera. El cuarto es humillación. Quinto, arrepentimiento verdadero. Sexto, reconocer que nuestra vida es pecaminoso. Hemos nacido pecadores. Que somos malos. Tenemos un corazón que es como una máquina que produce pecado. No vale, hay que desechar. Séptimo es renunciar a esa vida. Octavo es confesión. Noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual para vivir con Él, andar con Él, para que Él pueda crear una nueva vida en nosotros. El décimo es entregarle nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón. El requisito 11 es aceptar el perdón, su muerte, su vida, aceptar la justicia imputada e impartida, aceptar la santidad de Cristo, su carácter, su imagen, su gloria, aceptar para que implante, injerte y pueda colocar en nuestra vida
con el Espíritu Santo para que sea el guía, el que gobierne, el que dirija, el que nos sostenga y el que nos haga realizar como instrumento en sus manos las buenas obras de Dios. Y el 12 es una verdadera conversión. A todo ese proceso es una verdadera conversión, cambio, transformación total por medio del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo de Cristo. Nace un nuevo niño espiritual, bebé espiritual, obediente, con un corazón obediente, con el amor en el corazón, y nace con el Espíritu de Dios. Ahora tiene que vivir una vida santa, pero dependiendo de su Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. Pero ese creyente ahora tiene que ser bautizado por un pastor, por un líder, bautismo de agua, porque ya fue bautizado del Espíritu, porque nació del Espíritu, tiene el amor de Dios. Ya está muerto al viejo hombre, el yo está muriendo, hay que enterrarlo en las aguas del bautismo. Hemos estudiado de los pastores que hacen un verdadero bautismo, otros hacen un bautismo que no tiene valor, porque ellos tampoco no tienen vida nueva, no tienen a Cristo, el Espíritu Santo que les dirija, que les guíe. Y ahora los creyentes nacidos del Espíritu y del agua necesitan una iglesia, el pueblo de Dios. Existe un pueblo de Dios visible en este mundo, una iglesia de Dios visible. Hemos estudiado sus características, hemos estudiado su objetivo, su trabajo y quienes lo conforman. Los convertidos, los que tienen el amor de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, los que tienen el carácter de Dios, los que han entregado su voluntad y son misioneros activos, tienen el amor a su prójimo, viven, trabajan activamente, dice, todos unidos para poder servir a la humanidad. Y a este mundo quedó atrás para ellos. Esa es la iglesia, el pueblo verdadero. No aquel grupo, ministerio, iglesia o corporación que solamente quiere que los creyentes se conviertan a la iglesia y al pastor y solo venir a las reuniones sábado o domingo o hacer los cultos en tarde y mañana y pagar diezmos y nada más. Y luego que sigan sirviendo al mundo, que sigan trabajando para el mundo, que sigan siendo esclavos del mundo, que sigan viviendo para el mundo. Camino ancho, engaño. Ese no es el pueblo de Dios, no es la iglesia de Dios. Ahora sigamos aprendiendo y vamos a identificar ahora. Identificar cuál es ese pueblo. ¿Tiene capaz algún nombre? ¿Cómo está organizado? Pero primero leamos. Si la iglesia, el pueblo de Dios, cumple esos requisitos, condiciones, características, cumple sus objetivos, sus fines, muestra los frutos, ¿qué resultado se va a ver? Maravillosa gracia de Dios, página 80. Dice, la iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y de su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Así que la iglesia tiene que estar dotado de la justicia de Cristo. Los creyentes tienen que tener el vestido de la justicia de Cristo, tienen que tener el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, el amor de Dios tienen que tener. Ahora sí, esa iglesia es la depositaria de las riquezas de la salvación. Y en el libro Maravillosa Gracia de Dios 349 ahora dice, si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo. Así que ya no tiene que
obedecer al mundo, pero para no obedecer al mundo, tiene que tener el vestido de la justicia de Cristo. Porque hay muchos líderes también que enseñan, dice, ya hay que apartarse del mundo, hay que librarse del mundo, ya no hay que servir al mundo, ya no hay que practicar las cosas del mundo. Pero le imponen esas normas, aunque son buenas, pero sin que esté vestido el creyente, la iglesia, de la justicia de Cristo. O sea, sin que tenga el carácter de Cristo, sin que tenga el amor de Dios en el corazón, sin que tenga el Espíritu de Dios en su vida. Eso será imposible, ordenarle, mandarle, imponerle cargas, imposible. Primero es tener la justicia de Cristo, vida de Cristo. Una vez que tenga, dice, se apartará de toda obediencia al mundo. Se presentará ante la iglesia el amanecer de un brillante, glorioso día. La promesa de Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La verdad pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, la verdad triunfará. Así que la iglesia le espera un amanecer brillante y glorioso, una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia invencible. Triunfará sobre toda oposición de este mundo. Así como los discípulos no tenían miedo. Los discípulos aún en Roma, encadenados, seguían predicando el Evangelio. Aún a los discípulos, a Juan, lo metieron en un perol, en un recipiente de aceite hirviendo. Querían freírlo, pero el aceite hirviendo no le quemó nada. Poderoso creyente. Y así todos los discípulos experimentaron muertes de diferentes maneras, pero si no cumplieron todavía el predicar el Evangelio, nada podía quitarles la vida. Ya de anciano, cuando cumplieron su misión, descansaron. Pero el que no quiere vestirse con la justicia de Cristo será pasado por alto. Eso mismo el libro de Cantares nos habla de la iglesia. Dice, ¿quién es esta que se muestra, dice, como el alba? ¿Quién es esta que se muestra como ejércitos en orden, dice? ¿Quién es? ¿Es la iglesia? Es la iglesia de Dios. ¿Cuán hermoso, dice, es esa iglesia? Así entonces, Dios ha dispuesto para su iglesia. Como hemos leído en el libro de Efesios, una iglesia, dice, sin mancha, sin mácula, limpia, puro, sin pecado. Pero, ¿cómo esa iglesia, esos creyentes pueden llegar a esa clase de vida? No es que el hombre carnal va a aprender, va a mejorar, no. Es por medio de la justificación por la fe, o por medio del nuevo nacimiento o conversión, y mantenerse permanentemente en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús, para que llevéis mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. La iglesia entonces, una iglesia verdadera, un pueblo verdadero organizado, así debe ser, como ejércitos en orden. Por eso Pablo decía, el que milita en la milicia espiritual no se embaraza en las cosas terrenales. Es como un militar. Un militar no puede al mismo tiempo tener otras actividades en este mundo y ocuparse a medias a esas actividades y a medias también a la vida militar. Eso no acontece. Aún el diablo ha utilizado los principios de Dios para las cosas del mundo. Con mayor razón el cristianismo, la iglesia tiene esa norma, ese principio, esa ley. Si es una iglesia donde los creyentes todos no tienen la justicia de Cristo,
no son convertidos, no son bautizados de espíritu y agua, no han nacido como misioneros. Cristo no los ha preparado en su escuela, en la obra médico-misionera. Y si todos los días activamente no se dedican de 2 en 2, 3 en 3 en grupos para poder asistir, predicar, enseñar y asistir enfermos, esa no es la iglesia de Dios, no es el pueblo de Dios. En vano puede gloriarse y decir nosotros somos, Señor, Señor. Como los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos la ley de Moisés. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así también hoy acontece. Las verdades duelen, pero son para salvación. Las mentiras engañan y matan. A la final, en el tiempo de crisis, de angustia, de los días oscuros de este mundo, muchos se lamentarán y echarán la culpa a su iglesia, a sus líderes. ¿Por qué no nos enseñaste así? Si en la Biblia estaba así, era tan claro. Si Jesús había dejado el ejemplo, cómo llamó a los discípulos, y nada les faltó ni a sus familias ni a los discípulos. ¿Por qué hoy nos dicen de que te va a faltar comida, bebida, vestido, anda a trabajar al mundo, solo trae el diezmo? ¿Por qué nos engañan así? Así se rebelarán contra sus líderes y sus iglesias, sus grupos. Por eso necesitamos estudiar. Por eso la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Necesitamos a Cristo primero en nuestra vida para ser parte del grupo, de la iglesia o del pueblo de Dios. San Mateo 18:20. Y en maravillosa gracia de Dios 110, allí nos dice, aun cuando es verdad que el Señor guía a los individuos, pero también es verdad que está guiando a un pueblo, no a unos pocos individuos, separados aquí y allá, uno creyendo una cosa y otro otra cosa. Los ángeles de Dios están realizando la obra que les ha sido confiada. El tercer ángel está guiando y purificando a un pueblo, y sus miembros deben moverse en forma unida. Aquí tenemos una gran verdad que aprender. También algunos creyentes, por más sinceros que sean, por más santos que sean, también se van a los extremos. A un extremo de ser ermitaño. No quiere unirse con los demás, porque dice que son infieles. Hay Judas en ese grupo, pero no es así. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios es militante, que ahora vamos a ver. Entonces, los creyentes que tienen el mismo Espíritu de Dios, el mismo amor de Dios, el amor, el Espíritu de Dios los va a unir. Por eso dice, es también verdad que está guiando a un pueblo, no unos pocos individuos separados aquí y allá. Y el tercer ángel, los mensajes de los 3 ángeles, está guiando y purificando a ese pueblo. Y sus miembros deben moverse en forma unida. Por eso Salomón dijo en Proverbios que cuando uno solo anda, ay del solo, dice, si se cae, ¿quién lo ayuda a levantarse? Cordón de un doblez se rompe, cordón de 3 dobleces no se rompe. Varios tizones se mantienen caliente ardiendo. Un tizón se apaga. Allí está la sabiduría de Dios. El pueblo de Dios tiene que unirse. En maravillosa gracia de Dios 338 dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Así que la iglesia es
el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Por eso hemos leído en el libro de Hechos, en un estudio anterior, donde decía que el Espíritu de Dios, Cristo, a los que eran salvados, a los que cumplían todos los requisitos y nacían a vida nueva, tenían la salvación, Cristo dice, los llevaba, los agregaba a la iglesia, a los salvados. En la iglesia tienen que estar los salvados. Y se organizó la iglesia, dice, ¿para qué? Con los salvados, con los que tienen el Espíritu de Dios, el amor de Dios, fue organizada para servir. Entonces debemos reconocer, usted mi hermano, mi hermana, yo, amigo, si usted tiene una iglesia, asiste a una iglesia, a un grupo, no interesa el nombre que tenga. Si su grupo, si su iglesia está organizado para servir, así como Jesús con los discípulos servía todos los días a la humanidad, entonces esa es la iglesia de Dios, ese es el pueblo de Dios. Pero si su iglesia, su organización, su grupo le dice, solamente ven a la reunión y después anda a trabajar al mundo, o anda por ahí solo nomás como tú quieras, búscate la vida, no es la iglesia de Dios. Entonces no hay organización, porque la organización es para unir y trabajar en forma unida. ¿Y para qué se organiza? Dice, fue organizada para servir y su misión, su objetivo es la de anunciar el Evangelio, nada más. Predicar, enseñar el Evangelio. Y desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, Efesios 3:10, el despliegue final y pleno del amor de Dios. La iglesia tiene que estar lleno del amor de Dios, para que enfrente a la crisis final. En el libro Nuestra elevada vocación 368, allí tenemos cómo es la iglesia. Además, la vida de Cristo fue una vida cargada del mensaje divino del amor de Dios. Y Cristo anhelaba intensamente impartir este amor a otros en forma abundante. Entonces, Cristo nos dejó el ejemplo de que a los creyentes hay que llevarlo a Cristo para que Cristo pueda impartirles su amor. Porque sin amor, como hemos estudiado, no vale nada. Uno puede predicar la teoría, como címbalo, como metal que resuena, no va a convertir a las personas, no va a convencer. Puede repartir sus bienes, su dinero, pero sin amor de nada sirve. Puede saber profecía, salud y mucha cosa, sin amor no vale nada. La compasión irradia de su rostro, dice, de los creyentes en la iglesia de Cristo, y su conducta se caracteriza por la gracia y la humildad, el amor y la verdad. Así que tienen la verdad en el corazón, no solo como teoría en la mente. Tienen el amor en el corazón, no solo dicen hay que amarse. Tienen la gracia y la humildad de Cristo en su vida. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas cualidades si quiere unirse a la iglesia triunfante. Así que ahora
la iglesia es militante. Pero pronto, en algún momento, la iglesia será triunfante. Militante quiere decir milita, hay creyentes fieles y infieles, verdaderos y falsos, buenos y malos, santos y otros siguen siendo pecadores en su corazón, en su mente. Así como hemos dicho, Judas fue ese ejemplo. Judas era activo. Judas todos los días servía con Jesús y los discípulos, pero su corazón todavía no era nuevo. No tenía amor en el corazón. Su corazón todavía era egoísta. Como los fariseos, solo que a diferencia, él estaba activo. Así la iglesia militante tiene buenos y malos, pero todos, tanto buenos y malos, trabajan, sirven, predican, no se dedican a servir al mundo ya, porque la verdad los ha liberado, porque hemos visto, la verdad libera. Jesús dijo, yo soy la verdad, y la verdad os libertará. La verdad en el corazón, que es la ley de Dios, el amor, Cristo es la verdad, es el que nos va a liberar de los estudios de este mundo, de los trabajos de este mundo, negocios de este mundo, actividades de este mundo, vida de la ciudad de este mundo, de la tecnología, de la alimentación malsana de este mundo y de todos los males que existen en este mundo. ¿Quién nos libera? La verdad, el amor, Cristo. No es decirle al ser humano, tienes que tú dejar, eso no va a funcionar. Nunca ha funcionado. De eso pueden dar razón los religiosos que están ya en las congregaciones, iglesias, grupos, están ya 5, 10, 20, 30, 50 años. Pregúntenles a esos que están ya tantos años en esas iglesias. ¿Se han liberado del mundo? No han podido liberarse, porque tienen la verdad como teoría, tienen el amor como enseñanza, tienen a Cristo como un Salvador del mundo, pero no tienen a Cristo en el corazón para que cree nueva vida. No tienen el Espíritu Santo en el corazón para que derrame el amor, como dice Romanos 5:5. Y no tienen la verdad, que es Cristo en el corazón, para que los libere del mundo y del pecado y de todo. Esa es la diferencia. Por eso hoy la iglesia es militante, pero no sabemos en qué momento será triunfante. Cuando la iglesia sea triunfante, entonces ya no será una iglesia organizada humanamente, con personería jurídica inscrito en los registros de las iglesias de este mundo, ya no. Solo será inscrito en el cielo, y sus miembros serán puros santos, puros justos, fieles, porque han pasado el zarandeo, la crisis, la angustia, la oposición, la persecución, las leyes y todos los fenómenos naturales en este mundo, las crisis, lo zarandeará a la iglesia. Los infieles, indiferentes, cristianos a medias, quedarán rezagados al lado del camino, y solamente continuarán firmes los que tienen el amor a Cristo, el Espíritu Santo, el carácter de Cristo, y quedará una iglesia triunfante. El amor de Cristo es tan amplio, tan pleno de gloria, que en comparación con él, todo lo que el hombre estima tan grande se desvanece en la insignificancia. Cuando obtenemos una visión de Cristo, exclamamos: «Oh profundidad de las riquezas del amor de Dios, que ha derramado sobre los hombres en el don de su Hijo unigénito». Así que el que tiene el amor tiene todo, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es el poder, es la vida, es el motor que lleva a la acción, a la vida cristiana verdadera. Ahora entonces busquemos en la historia sagrada
¿quién de los pueblos, las iglesias cumplió estas características, estas condiciones y estos objetivos? Encontramos en Cristo Triunfante, página 228, al pueblo judío. Dice así: como nación, los judíos se negaron a aceptar a Cristo. Se alejaron del único que podía salvarlos de la ruina eterna. Una condición semejante existe en el mundo hoy entre los así llamados cristianos. Las personas que dicen entender las Escrituras rechazan la ley de Dios y ejercen una decidida influencia en contra de ella. ¿Cuál es el resultado? Miren la dirección que está tomando la juventud en derredor nuestro. Así que el primer pueblo, la primera iglesia organizada en este mundo era la nación judía, Israel. Pero llegó un momento que Israel no cumplió las características, las condiciones, los frutos, y no cumplió su misión de llevar el Evangelio al mundo. Los judíos se quedaron en Canaán terrenal hasta el día que Jesús nació en este mundo, cómodos en sus casas, en sus ciudades, y no llevaron el Evangelio al mundo, porque no tenían el Evangelio en el corazón, en la mente, no tenían a Cristo en el corazón, el amor en el corazón, solo tenían odio en el corazón, rencor, desconformidad, rebelión en el corazón contra sus prójimos romanos que le conquistaron, y luego contra Cristo, contra los profetas, los mensajeros, odio, rencor, rechazo. Entonces no cumplieron las condiciones y negaron a Jesús y se alejaron, dice, del único que podía salvarles de la ruina eterna. ¿Y cuándo llegó la ruina a la nación judía? Eso históricamente nosotros sabemos. En el año 70 de nuestra era vino la ruina final a Jerusalén. Jesús 40 años antes había advertido, siempre Dios advierte, no quedará piedra sobre piedra, dijo a Jerusalén. Y esa ciudad fue destruido, quemado, incendiado. Millones de judíos israelitas murieron y los que quedaron fueron llevados como esclavos. Así terminó en ruina un pueblo, una iglesia verdadera de Dios que era un día. Fracasó. Así acontece hoy. Hoy pueden gloriarse, pueden alabarse muchos profesos creyentes, decir, mi iglesia católica es la universal, otros dicen mi iglesia evangélica, protestante, o los santos de los últimos días, o nosotros somos testigos, dicen, otros dicen adventistas, otros dicen cualquier otro nombre de la Biblia. Pero cumple los requisitos, las condiciones, cumple el objetivo, sus miembros todos con el poder del Espíritu Santo, con el amor de Cristo, con el carácter de Cristo, están trabajando todos los días activamente, guiados por Cristo. Si es así, entonces ese es el pueblo de Dios. Y si nosotros aceptamos a Cristo hoy, el Espíritu nos llevará a ese pueblo, a esa iglesia. Pero de lo contrario, esos grupos, esas iglesias perecerán como los judíos. Cristo es la seguridad. Al pueblo judío Dios le había enseñado por medio de las ciudades de refugio. Cristo es el refugio, pero no aceptaron. ¿Y qué dice la historia? En Deseado de todas las gentes, página 199, de los judíos. Dice así: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva, vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea.
Así que así como los judíos, Israel rechazó a Cristo en Jerusalén. ¿Quiénes rechazaron primero? Autoridades eclesiásticas. Y el pueblo siguió su ejemplo, porque el pueblo había sido educado a depender del hombre, a creer en el hombre, a creer en su iglesia, en su pueblo, y se perdieron. Y dice, así, generación tras generación, año tras año, se ha repetido el retiro de Cristo de Judea, de Jerusalén. Cristo se retira de esas iglesias, congregaciones, de esos grupos, ministerios, iglesias, cuando no cumplen las condiciones, porque todo es condicional. Entonces, en vano, continúan allí los creyentes. Los creyentes necesitan reconocer su condición pecaminosa, aceptar a Cristo para que nazcan del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a llevar a la iglesia correcta, al pueblo correcto, organizado, militante primero. Sigue diciendo la historia. Cuando los reformadores, está hablando de la Edad Media, predicaron la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase de gente que anhelaba conocer la verdad. En la Edad Media igual aconteció con los reformadores protestantes, como Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Hus. No querían separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero como los dirigentes no toleraron la luz, el Evangelio, no querían aceptar a Cristo, el carácter de Cristo, ser mansos y humildes de corazón, siempre querían ser orgullosos, imponentes, dictatoriales, obligar, imponer leyes, normas, manejar, mandar. Entonces los reformadores tuvieron que dejar esas iglesias y buscar otra clase de gente, así como Jesús buscó a creyentes sinceros, judíos mismos, y estableció su iglesia, que vamos a leer más adelante. Ahora, en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores hoy están obligados a apartarse de las iglesias que tanto aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios libremente. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice la palabra de Dios. Los discípulos dijeron, ¿es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? No. Primero es obedecer a Dios y luego a los hombres. Si es que las leyes o mandatos de los hombres estén de acuerdo con la palabra de Dios, hay que obedecer. Pero si los mandatos y enseñanzas de hombres no están de acuerdo con la palabra de Dios, no hay que obedecer. Entonces, si los grupos, las iglesias, los líderes dicen de que no hay que renunciar a todo, no hay que abandonar a todo, no hay que aceptar a Cristo para que nos haga abandonar, hay que seguir trabajando para el mundo, hay que más bien traer más dinero, entonces esa orden no está en la Biblia, está contra la Biblia, contra los principios del cielo. Esa enseñanza está basada en el egoísmo, en la avaricia, el amor al mundo. Entonces no hay que seguir, dice, a ellos, sino seguir al Espíritu Santo, que te habla al corazón, que te habla a la mente. Si te parece que no estás conforme, no
no te parece bien, estás vacío, no estás feliz, no estás contento con esa forma religiosa, el Espíritu Santo te está hablando. La voz de Dios te está hablando. Entonces tienes que preguntar como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? Necesito saber más entonces. ¿Dónde están esos reformadores? No estamos hablando de una organización llamada Reforma. Pero si existe esa organización llamada Reforma y se cumple con las características, condiciones, sus miembros están llenos de amor, del Espíritu de Dios, aunque estén como Judas algunos, pero si todos los días están trabajando activamente en la obra médico-misionera, entonces ese es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Reforma quiere decir volver a la forma original. Reforma. Es como decir revivir, volver a vivir. Revivir, volver a revivir. Volver a la vida original. Reforma, volver a la forma original ¿de quién? De la creación de Adán y Eva. Volver a esa vida de Adán y Eva. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo aparecieron Adán y Eva en este mundo? Creados, creador. De la nada, dice, del polvo de la tierra, Dios lo formó y hizo un hombre perfecto, santo, obediente y bueno. Necesitamos volver a quienes enseñan ese evangelio de que Cristo es creador, nos puede crear de nuevo, desechar nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre carnal, y crear nueva vida, y darnos la forma original, con el amor, con la ley de Dios en el corazón, darnos una nueva vida por medio del nacimiento. Si predican ese evangelio y lo viven, experimentan, entonces allí están los verdaderos reformadores. ¿Y qué hizo Jesús en esta tierra entonces? Cuando no le aceptaron las autoridades eclesiásticas de ese tiempo. Siempre los creyentes se perdieron porque los líderes siempre se equivocaron. La ruina de una nación fue causada por sus dirigentes, dice. Hechos de los Apóstoles 16 la página 16. En Marcos 3:13 dice: al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia primitiva, que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato bíblico dice: y subió al monte y llamó así a los que quiso, vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús los envió a predicar a los 12, incluido Judas. Entonces, en las iglesias, en la organización, no puede decir uno: yo no soy convertido, no soy bautizado, no puedo ir. No. Si quiere ser parte de esa iglesia, tiene que ir a predicar activamente. Pero tiene la opción a convertirse. Jesús dice: aunque no le llamó a Judas, quería salvarlo también, le dio oportunidad. Todos los días le dio el ejemplo, todos los días habló del amor, vivió el amor Jesús y los discípulos. Pero Judas resistió al amor, no aceptó el amor en su corazón. Pero no solamente es aceptar. Muchos dicen: no, yo quiero tener amor, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser santo, yo quiero predicar, yo quiero aquello, esto, ser bueno, como dice la Biblia. No, la condición es renunciar. Judas no quería renunciar a su corazón avariento, egoísta y autosuficiente. Él se creía el más preparado que todos. A él le gustaba administrar el dinero, tener más dinero, juntar dinero, utilizarlo a su manera, con su voluntad, porque no tenía la mente de Cristo, no tenía corazón de amor. Entonces no quería renunciar a su vida carnal, a su yo. Entonces
no hay amor verdadero, no hay nuevo nacimiento, no hay nueva creación. Cristo no puede a la fuerza obligar, cambiarlo a la persona, no. Cristo espera, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Hechos de los Apóstoles, página 16, sigamos. Contemplemos la impresionante escena. Miremos a la majestad del cielo, rodeada por los 12 que había escogido. Está por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su palabra y su espíritu, se propone poner la salvación al alcance de todos. Así que a los 12 los apartó para su trabajo, para su servicio, para su viña, para ser pescadores y cazadores de hombres. Aunque eran débiles humanamente, pero la palabra de Dios morando en ellos, el Espíritu de Dios morando en ellos, estaban ya habilitados, preparados para cumplir esa misión. Ahora vamos a introducirnos cómo continuó los discípulos. Los discípulos, como hemos visto, en la Edad Media aparecieron ahora, ¿quiénes? Los protestantes reformadores. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, igual que los discípulos, o igual que los judíos, igual que la iglesia judía, la iglesia primitiva se alejó de ese estado espiritual, de unidad, de amor. El mundo se introdujo. Creyentes mundanos infieles se infiltraron en la iglesia y la iglesia se enfrió y su sede fue cambiado ya no a Jerusalén sino en Roma. Entonces los protestantes reformadores tuvieron que buscar a otra gente, salir, separarse, retirarse, y aún fueron perseguidos. Pero cuando pasó la persecución, ¿qué aconteció? Ahora los protestantes reformadores se organizaron para seguir predicando el Evangelio libremente, con diferentes nombres: luteranos, anglicanos, evangélicos, protestantes. Pero pasaron como cerca de 500 años, llegó 1844 y se levantó Guillermo Miller con el movimiento del advenimiento de Cristo. Allí los protestantes, los evangélicos, todas las iglesias evangélicas organizadas rechazaron la venida de Cristo. Y por haber rechazado, entonces, igual ya no cumplieron la condición, ni las condiciones. Y ahora aparecen los adventistas del residuo. Menos de una docena de creyentes que quedaron. De allí aparece el adventismo. Y hablando del adventismo, vamos a introducirnos ahora, ya casi en nuestro tiempo actual. Dice así, Joya de los Testimonios, tomo 3, 288. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Así que así viene la historia de la Iglesia de Dios en este mundo. Como hemos visto, primero los patriarcas, primero era la iglesia del hogar, de la familia, y el líder era el papá, el patriarca. Y cuando los patriarcas, los padres, ya no cumplieron las condiciones, ya no dieron los frutos, descuidaron su obligación, su deber, Dios le quitó esa autoridad. Y viene el pueblo de Israel, con líderes, Moisés, que dependían de Dios.
Pero ahora esta iglesia también se apartó del amor de Cristo, solo se quedó con la ley, con el templo, ceremonias. Entonces Jesús organizó, dice, la iglesia primitiva en base a 12 apóstoles. También esta iglesia, cuando los apóstoles murieron, también se alejó de la verdadera vida cristiana. Ya no siguió predicando el evangelio. Solamente los líderes predicaban ya. Y la sede de esta iglesia de Jerusalén fue cambiado a Roma, Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces ahora de allí salen los sinceros, los fieles que quieren continuar con la línea correcta de la iglesia del pueblo de Dios, los protestantes reformadores, evangélicos. Después de la persecución se organizaron. Pero de 1833 a 1844, Miller, que levantó el movimiento del advenimiento de Cristo con todas las iglesias protestantes evangélicas, y también, como no se cumplió la venida de Jesús, rechazaron. Y solo quedaron, dice, menos de una docena de fieles, y formaron el pueblo adventista, la iglesia adventista. Ha sido llamado, dice, en un sentido especial, para que lleve al mundo, dice, la luz, el evangelio verdadero. La última amonestación al mundo. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de mayor importancia que ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así entonces, ya casi en nuestra generación encontramos a la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista no cumplió esa labor. Los primeros adventistas eran todos activos, todos predicaban, enseñaban, dieron toda su vida, sus bienes, lo consagraron todo. Una de ellas es Helena Hartnott de White, que hasta su muerte dedicó toda su vida, dedicó todo lo que tenía. Ejemplo de una verdadera adventista. Y los líderes, Jaime White, descansó así dedicando su vida, sus bienes, todo, y muchos otros adventistas. Pero el adventismo en 1888 rechazó a Cristo, el carácter de Cristo, se quedó con la ley, con la Biblia nada más, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el carácter de Cristo, sin el amor de Dios. Ahora, ese estudio necesitamos continuar en el próximo estudio. Cómo esa iglesia adventista comenzó a entrar en decadencia. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué está pasando hoy en día? Que Dios pueda seguir enseñándonos por medio de su palabra y su Espíritu pueda abrir nuestra mente y nos pueda dar lecciones que puedan beneficiarnos, para que nosotros no repitamos esa historia, para que no caiguemos en el error, pensando que estamos en la verdadera iglesia, en el verdadero pueblo, mientras estamos mal. Pero Dios siempre advirtió a los adventistas, advirtió a los judíos, y hoy nos quiere advertir a nosotros, y seguiremos estudiando. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Que Dios les bendiga. Amén.